Soy Elisa de Quispe Briceño, estudio Economía Internacional, soy de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy les traigo un video sobre el análisis del libro 50 cosas que debes saber sobre economía de Edmund Conway. Este libro va a presentar y te va a aclarar las ideas básicas de la economía en 50 ensayos claros y concisos y muy atractivos para que tú los leas. Comenzando con lo más básico, asimilando a la mano invisible de Adam Smith y terminando con las últimas investigaciones sobre economía, salud y felicidad. Este autor nos va a guiar a través de las preguntas esenciales para poder llegar a comprender cómo funciona realmente el mundo económico. Vamos a entenderlo a través de ejemplos de la vida real y comentarios de economistas de renombre. Este libro te va a ofrecer una visión fascinante de todo el panorama económico y cómo va a afectar a nuestras vidas desde comprar una casa hasta el precio del petróleo mediante el pago de impuestos. También vamos a tomar en cuenta que la economía normalmente va a pasar desapercibida y recién le vamos a prestar atención cuando presenciamos una crisis o muchas personas son despedidas de sus puestos de trabajo o tenemos inflación. Acordémonos de que la economía es el estudio de personas, es una manera de averiguar cómo es que la sociedad ha obtenido a lo largo del tiempo hacerse más sanos y favorables de lo que nunca antes habían sido. Cuando este libro estaba siendo impreso, la sociedad pasaba por una de las mayores crisis financieras de la historia, donde Estados Unidos va a relucir como una superpotencia mundial, lo cual muchos van a cuestionar. Por eso, el objetivo de este libro es explicar de cómo va a operar la economía y que no es necesario que estudies economía para leer este libro, sino que como ciudadano también tengas en cuenta estos conceptos en tu toma de decisiones de tu vida diaria. Luego, por lo tanto, vamos a empezar con el primer capítulo, que es La mano invisible, de Adam Smith. Esto va a empezar con que es una metáfora de la economía de mercado como una herramienta para lograr el máximo bienestar social, mientras se persigue el interés propio. Esta también es una manera de referirse a la ley de la oferta y la demanda, donde se va a explicar que este estira y afloja de estos dos términos nos va a servir para el beneficio de la sociedad. En primer lugar, nos va a explicar con un ejemplo de un inventor llamado Thomas, donde se le va a ocurrir la idea para un nuevo tipo de bombilla, que busca ser más eficaz, más perdurable y más reluciente que otras bombillas ya existentes en el mercado. Thomas lo ha desarrollado con el objetivo de satisfacer su propio interés, con una esperanza de obtener mucho dinero y ser renombrado. La consecuencia de esto es en beneficio a la sociedad en conjunto, donde se van a crear nuevos puestos de trabajo y se va a mejorar la calidad de vida de quienes compren la bombilla. En este ejemplo de la teoría de la mano invisible es que Thomas va a actuar en favor a sus propios intereses y no en los intereses de la sociedad. Pero el resultado, aun cuando vaya en oposición a nuestra percepción, es en el beneficio de todos. Su idea, en resumen, es que el provecho individual es virtuoso para la sociedad. En el segundo capítulo nos va a hablar sobre la oferta y la demanda. En este segundo capítulo tenemos en cuenta la manera en que estas dos fuerzas se van a relacionar y se va a determinar el precio de los bienes de consumo en mercados. Ahora voy a venir con una cita. El mercado reúne, según Edmund Conway, en la página 12 de su libro publicado en el 2016, el mercado reúne compradores y vendedores, ya sea en un conjunto de tenderetes físicos en los que se venden las mercancías exhibidas o en un mercado virtual como Wall Street, donde la mayoría de las transacciones se van a realizar a través de redes informáticas y el nexo entre la oferta y la demanda lo va a constituir el precio. Ya. En este ejemplo, en el capítulo 2 de Edmund Conway, en este caso vamos a hablar de María, que es una persona que va a vender en su puesto mantos artesanales andinos, donde se sabe que no hay manera de vender cada manto por menos de $10, ya que ese monto ella no lo podría tejer y alquilar también su puesto para vender las mantas. En un principio va a fijar el precio en $50, que le va a permitir realizar 80 mantas, pero ella se va a dar cuenta de que dicho precio es demasiado costoso para
para sus potenciales compradores. Por lo tanto, María no va a llegar a vender ninguna manta. Por esta razón, se va a empezar a disminuir el precio. Para terminar su inventario, en cada momento que María reduce su precio, más compradores tiene. Ahora lo va a reducir a $40 y va a conseguir vender 20 mantas. Luego lo va a reducir a $30 y va a vender 40 mantas. Y luego de llegar a reducirlo a una cantidad de $20, se va a dar cuenta de que no puede producir esas mantas con la suficiente rapidez para mantener ese ritmo de demanda. Entonces lo que va a hacer María va a llegar a comprender que con un precio de $30 la cantidad de mantas va a coincidir con las personas que lo van a adquirir y que de esta manera nuestra vendedora ha trazado un gráfico económico que es una curva de oferta y demanda, donde también vamos a tener el caso de la elasticidad fantástica. Así se refiere el libro, el autor en este caso, que va a cuantificar el cambio, donde puede llegar a ser negativo o positivo, experimentado por un factor al cambiar el otro. Pues esta elasticidad va a llegar a ser elástica o inelástica. Va a llegar a ser elástica o inelástica. En esta idea, su idea en resumen es que el valor de un bien es óptimo cuando su oferta y demanda son iguales. Esa es la idea en ese capítulo. Capítulo 2. Vamos a ir luego con el capítulo 3, que va a ser sobre la trampa malthusiana. Es donde vamos a hablar sobre la teoría de Malthus, que se cree que un desequilibrio entre el crecimiento de la población y el aumento de la producción de alimentos va a conducir a conflictos y hambrunas. Desde el punto de vista de Conway, Malthus se equivocó, ya que la población mundial ha superado un buen número de ciudadanos y observa que la mayoría de la población está mejor alimentada, más saludable y son longevos. Afirma que Malthus se equivocó en dos cuestiones. La primera es donde va a mencionar que el mundo ha tenido una serie de revoluciones agrícolas y por lo tanto la sociedad con ayuda del mercado ha solucionado el problema de la alimentación, que es de la hambruna. La segunda sería de que la fertilidad ha estado en caída de una manera significativa en Europa, Canadá, Japón, Brasil y Turquía, tanto así que su índice de la tasa de natalidad se ha reducido bastante. Y por lo tanto, su idea en resumen es la atención con el aumento de población sin control. Tenemos más conceptos básicos como el costo de oportunidad, incentivos, la división del trabajo, la ventaja comparativa. También va a hablar sobre las escuelas del capitalismo, el keynesianismo, el monetarismo, el comunismo y el individualismo. También vamos a tener un punto importante como la microeconomía y macroeconomía. Entender la distinción de estas va a ser fundamental para llegar a comprender la economía. Vamos a empezar por microeconomía, que ha ido en crecimiento hasta convertirse en un área de estudio enorme por voluntad propia. En este caso vamos a examinar las reacciones de las personas ante los impuestos y regulaciones a los cambios en el valor o preferencias, pero no llega el efecto en toda la economía entera, ya que en ese caso estaríamos hablando de macroeconomía. Estos enfoques van a estar interrelacionados, pero su diferencia es que la macroeconomía se va a ocupar de estos, pero de manera conjunta. ¿A qué nos referimos? De que su idea en el resumen en este capítulo es que la micro es para el comercio y la macro va a ser para los países. Luego va a mencionar sobre el Producto Bruto Interior, los bancos centrales y los tipos de intereses, la inflación, deuda y deflación, los impuestos, el desempleo, divisas y tipos de cambio, la balanza de pagos, la confianza y la ley, la energía, el petróleo, los mercados de bonos, los bancos, acciones y valores, el riesgo, el ciclo económico, las pensiones y el estado del bienestar, los mercados monetarios, las burbujas, las crisis crediticias, la destrucción creativa, y así sucesivamente vamos a ver varios capítulos que nos van a ayudar a comprender la economía. Voy a llegar a un capítulo que me llamó la atención, que es la economía del comportamiento, donde menciona que la economía cuenta con un talón de Aquiles. Se trata de la errónea idea de que los seres humanos son racionales. Ahora lo voy a citar.
Según Edmund Conway, su libro publicado en 2016 en la página 196, es que dice, lo cierto, sin embargo, es que las personas son propensas a emociones, el entusiasmo, el amor, los celos y la pena, por ejemplo, que, que pueden hacerlas actuar de forma irracional. La economía del conocimiento se va a enfocar en por qué y cómo las personas actúan de manera irracional. Esto me llamó la atención porque vamos a ver la combinación entre economía y psicología, donde se dice que está teniendo un papel importante en el diseño de políticas económicas. Por lo tanto, la idea de este capítulo es que las personas son previsiblemente irracionales. Luego vamos a tener capítulos como la teoría de juegos, la economía de la vida cotidiana, la economía de la felicidad y por último la economía del siglo XXI. En la conclusión de este libro, vamos a decir de que tiene una información clara y concisa sobre diferentes aspectos de la economía. Y lo más destacable es que lo hace desde su punto de vista. Por ejemplo, lo hemos visto en la ley de Malthus, ¿no? Y lo más destacable es esa parte, porque está poniendo su propia opinión en su libro. Obviamente es un libro, pero también lo vamos, no solo está dando sobre teorías ya que son antiguas, por así decirlo, sino también de una manera sencilla. Tanto sí que vas a poder comprender esas jergas económicas que normalmente se dicen. De tal forma que me parece que es un libro que sí recomendaría para personas que quieren llegar a saber conceptos básicos y actuales, porque también tenemos esas cosas actuales, como en el capítulo de la economía de comportamiento, la economía de la felicidad y ese tipo de cosas. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención y me despido. Bye bye.